El relato de Ananías y Zafira se sitúa en los primeros años de la iglesia cristiana en Jerusalén, bajo el dominio romano, con el emperador Tiberio, y en un momento de entorno judío marcado por tensiones mesiánicas. El texto forma parte de la obra lucana, compuesta en el último tercio del siglo I después de Cristo, y sigue inmediatamente a la descripción de la coinonía comunitaria y al ejemplo positivo de Bernabé. Esta ubicación literaria no es casual. Lucas establece un contraste deliberado entre la generosidad auténtica y la simulación, utilizando la narrativa como un dispositivo teológico para subrayar la seriedad de la vida en el espíritu en la comunidad fundacional. En la cultura mediterránea del siglo I, el honor y la vergüenza eran valores centrales. La venta de propiedades y la donación pública conferían honor social, y Ananías y Zafira buscaron ese prestigio sin asumir el costo integral de su gesto. Su acción no fue un mero error contable, sino una simulación calculada que amenazaba la confianza mutua, base de la cohesión social en la comunidad primitiva. La práctica de compartir bienes respondía a necesidades concretas de una sociedad con marcadas desigualdades, pero también funcionaba como señal escatológica de una nueva humanidad. El núcleo teológico del relato es la neumatología, es decir, en lo del Espíritu Santo, ¿verdad? Pedro acusa a Ananías a mentir al Espíritu Santo, que es una persona, y poner a prueba el Espíritu del Señor. El Espíritu no es una mera fuerza impersonal, sino la presencia santificadora de Dios en la comunidad. La mentira, por tanto, no es solo un fraude interpersonal, sino una profanación de lo sagrado. El castigo inmediato, la muerte, evoca juicios divinos del Antiguo Testamento, Acán en Josué, Nadab y Abiú en Levítico, y sirve para establecer la santidad de la iglesia como un nuevo espacio covenantal. No se instituye un comunismo obligatorio, sino que se define o se defiende la integridad interna como un requisito de la vida en el espíritu. La economía de la comunidad primitiva se basaba en la redistribución voluntaria de bienes, no en un sistema coercitivo. Ananías y Zafira tenían derecho a conservar el producto de la venta, pero su elección de mentir convirtió un acto de gracia en un mecanismo de lucro social. Este engaño socavaba la sostenibilidad económica del grupo, que dependía de la transparencia y confianza. En un contexto de presión fiscal romana y vulnerabilidad económica, la coinonía o comunión era tanto un acto de solidaridad como de afirmación de identidad contrahegemónica. Aunque el episodio no involucra directamente a autoridades romanas o judías, tiene implicaciones políticas. La comunidad cristiana se autogobierna bajo estándares divinos, sin recurrir a tribunales externos. Pedro actúa con autoridad judicial profética, lo que refleja una autonomía comunitaria frente al Sanedrín y el imperio. Para los lectores romanos, el relato podía funcionar como una apología. La iglesia no es una secta sediciosa, sino una comunidad con una ética interna rigurosa, donde Dios mismo juzga el fraude. El relato está tejido con hilos del Antiguo Testamento: el pecado de Acán, que es la consagración violada, la muerte de Nadab y Abiú, sanción en contexto sagrado, y la figura de Usa en 2 de Samuel sirven como telón de fondo. Lucas no solo evoca estas tradiciones, sino que las reinterpreta a la luz de la neumatología cristiana. En el canon neotestamentario, el episodio se relaciona con 1 Corintios, donde también hay juicio divino por profanar lo sagrado. La comunidad cristiana primitiva se entendía a sí misma como el Israel renovado. Prácticas como la comunión de bienes tenían precedentes en grupos judíos como los esenios de Qumran, donde el engaño en asuntos económicos acarreaba sanciones comunitarias. Los nombres Ananías y Zafira son significativos y típicos en el judaísmo. Este episodio refleja pues una continuidad transformada con la tradición judía. Hoy en día, el relato desafía a las comunidades de fe a equilibrar la disciplina y la gracia. Transparencia pastoral se aplica críticamente a escándalos financieros eclesiales, llamando a una redención de cuentas rigurosa, pero también exige cautela. No debe usarse para justificar abusos de autoridad o castigos de manera contundente. La pregunta hermenéutica central es: ¿cómo encarna la iglesia actual la santidad del espíritu sin producir lógicas de exclusión o error o terror? Ananías y Zafira es un relato fundacional que funciona a múltiples niveles históricos: contexto judeo-romano, literario, contraste con Bernabé, teológico, sanción por profanar lo sagrado, social, crítica a la hipocresía y lo ético.
también que llamado a la autenticidad. Su fuerza narrativa reside en la dramatización de un principio eterno. La comunidad del espíritu exige una congruencia radical entre el corazón y acción. Cualquier uso del texto debe respetar la singularidad canónica y su potencial para interpelar, no para oprimir. Este evento que vemos en Ananías y Zafira muchas veces es algo que se quiere practicar tratando de engañar a Dios o al Espíritu Santo de una forma tal que cuando las cosas no se hacen de corazón, pues francamente Dios no dará el visto bueno o no dejará bendición sobre estas personas que tratan de engañar la fe. Hay que hacer las cosas para el Señor, como su palabra también lo dice, de todo corazón.